En esta cuarta dominica de Pascua, queridos hermanos, Dominica del Buen Pastor, escuchamos como primera lectura al autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos describe la predicación de Pedro, quien se dirige a aquellos que se acercaban a escuchar su predicación y a aquellos que se acercaban a escuchar la palabra de Dios, para invitarlos a abrazar la fe en Cristo, diciéndoles: arrepiéntanse, conviértanse y bautícense en el nombre de ese Jesús. Pedro se presentó, dice la narración de la primera lectura, ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. En el proceso de conversión y en el proceso de iniciación cristiana, este es el primer momento, el anuncio del mensaje, el anuncio del querigma: Cristo y Cristo crucificado y Cristo resucitado. Por eso en su predicación les dice pues Pedro: sepan con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. El segundo momento del proceso es cuando quienes escuchan la predicación aceptan ese mensaje en su corazón y dan signos de arrepentimiento y de conversión. Sigue diciendo la primera lectura: estas palabras le llegaron al corazón de quienes escuchaban la predicación y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer ahora, hermanos? Ustedes nos hablan de un Jesús y de un Jesús crucificado y resucitado. Ahora díganos qué tenemos que hacer. Ese es el segundo momento de este proceso de nuestra iniciación a la vida de fe y a la vida cristiana. Y el tercer momento, la respuesta de los apóstoles: conviértanse, bautícense en el nombre de ese Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Termina la narración de la primera lectura diciendo: con estas y otras muchas razones los instaban y exhortaban, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Y los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Hasta la fecha, la Iglesia sigue llevando a cabo este proceso para el bautismo, el anuncio de la buena nueva, la aceptación en el corazón de quien escucha aquella predicación, los signos de conversión. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y luego el bautismo, el agua bautismal, el momento sacramental. Arrepiéntanse, conviértanse, crean en el Evangelio y bautícense en el nombre de ese Jesús. La segunda lectura es también una carta del apóstol San Pedro, nuevamente el apóstol Pedro, que nos exhorta y exhorta a toda la comunidad a seguir las huellas del resucitado y los motiva a no abandonar al verdadero pastor. Y nos invita a iluminar nuestros sufrimientos a la luz de la cruz de Cristo. Soporten con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Eso es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargó nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia.
Por sus llagas nosotros fuimos curados, porque andábamos como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Por eso decía que el apóstol en esta segunda lectura nos exhorta y exhorta a toda la comunidad a seguir las huellas del resucitado y nos invita a no abandonar al verdadero pastor, Jesucristo nuestro Señor. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura, queridos hermanos, el pasaje tan hermoso del buen pastor. Por eso esta cuarta dominica de Pascua se le conoce como la dominica del buen pastor. El Evangelio de Juan nos presenta la imagen de Cristo buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Esa es la figura del Evangelio tan hermosa del buen pastor, que va delante de las ovejas, que va delante del rebaño, no atrás, arriando al rebaño, sino delante del rebaño, y el rebaño sigue al buen pastor porque sabe que es el buen pastor, y las ovejas escuchan su voz, y él las conoce y las llama por su nombre. Jesús, también en el Evangelio de Juan, se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo proclama Juan el Bautista. Así lo dice el otro Juan, el discípulo amado, casi al principio de su Evangelio. Pero también, como escuchamos en el Evangelio de hoy, Jesús es el buen pastor. ¿Y cuáles son las características que hacen a un pastor buen pastor? ¿Cuál es el comportamiento que se espera de las ovejas respecto al buen pastor? Jesús es el buen pastor que nos conoce, que conoce al rebaño, que conoce a las ovejas, que entra por la puerta del corral de las ovejas y no por otra parte, como lo hace el ladrón o el bandido. Jesús, buen pastor, nos llama por nuestro nombre, conoce a las ovejas y las llama por su nombre, camina delante de ellas y éstas lo siguen porque conocen su voz. Jesús, buen pastor, está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Se preocupa y busca las ovejas perdidas para formar un solo rebaño. Jesús, buen pastor, protege, abraza y no permite que sus ovejas sean arrancadas de su amor. Ayuda a las ovejas a encontrar buenos pastos, a tener vida y vida en abundancia. Pero Jesús también nos invita a ser como las ovejas que tienen los oídos bien abiertos y el corazón abierto para escuchar con atención la voz de su pastor. Jesús, buen pastor, nos pide a las ovejas que seamos fieles a ese buen pastor y que no hagamos caso a los ladrones, bandidos o voces desconocidas. Jesús, buen pastor, nos pide a sus ovejas que lo conozcamos, que sepamos que Él es nuestro buen pastor y que por lo tanto debemos estar unidos íntimamente a Él, que seguimos a nuestro pastor con fe y con confianza. Esta es la perícopa del Evangelio tan hermosa que hace que esta dominica se le conozca como la dominica del buen pastor, por este pasaje tan hermoso que escuchamos. Por eso no podemos menos que pedirle a Dios nuestro Señor que nos conceda ser agradecidos por pertenecer a tan gran rebaño que es su iglesia, por tenerlo a Él como nuestro buen pastor, porque desde el día de nuestro bautismo formamos parte de este rebaño.
cuyo buen pastor es Él, Jesucristo nuestro Señor. Y por eso en esta dominica, como decía al principio, celebramos esta jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Pues unámonos a toda la Iglesia universal que celebra esta jornada de oración, de sacrificio por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y en este mes de mayo, como también decía al principio, mes especialmente dedicado a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, recordemos a nuestra Madre de la Tierra. Ofrezcamos nuestra Santa Misa por ella. Si nuestras mamás viven, que el Señor las bendiga, les dé fortaleza. Por todas las mamás, ¿verdad? Las mamás que están con sus hijos, las mamás que sufren porque los hijos están lejos, las mamás enfermas, las mamás que están en los hospitales. Que el Señor las bendiga, les dé fortaleza, que el Señor las consuele. Y si ya son difuntas, que el Señor las tenga gozando de su presencia en el cielo. Muy justo pues que un día después de que hemos celebrado el 10 de mayo, ofrezcamos nuestra Santa Misa por nuestras mamás. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa dominical.